Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que ha estado circulando por todas partes, una producción que ha generado controversia y de la que se han revelado secretos que nadie esperaba. Así es. Vamos a hablar de Sandokan, y más específicamente del revuelo que ha causado la participación de Demet Özdemir en esta ambiciosa serie. Si eres fan de Demet, si sigues de cerca las noticias del mundo del entretenimiento turco o simplemente te gustan los dramas jugosos, este es tu vídeo. Prepárate para un viaje lleno de información, análisis y, por supuesto, mucho chisme. Antes de que empecemos, me encantaría pedirte que si aún no lo has hecho, te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, y así ser el primero en enterarte de todas las novedades del mundo del espectáculo. Ahora sí, arranquemos. Sandokan es, para muchos, un título que evoca nostalgia. Aquellos que crecieron viendo las adaptaciones anteriores del clásico literario de Emilio Salgari, seguramente recuerdan con cariño las aventuras del valiente pirata malayo. Por eso, cuando se anunció una nueva versión, las expectativas eran altísimas. Y aquí es donde entra en escena nuestra querida Demet Özdemir. La actriz, conocida por sus papeles en exitosas comedias románticas como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Dodune Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, fue elegida para interpretar a Lady Mariana, la mujer que roba el corazón de Sandokan. Y aunque Demet tiene una legión de fans que la apoyan incondicionalmente, su elección para este papel desató una ola de críticas y debates acalorados. ¿Por qué tanto revuelo? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, algunos argumentaron que Demet no encajaba con la imagen que tenían de Lady Mariana. La versión original del personaje y las actrices que la interpretaron en el pasado proyectaban una imagen más clásica, más reservada. Demet, por su parte, es conocida por su energía, su carisma y su estilo moderno. Algunos fans más tradicionales sintieron que su elección era un intento de modernizar demasiado el personaje, alejándolo de su esencia original. Profundicemos un poco en esto. La Lady Mariana que muchos recuerdan es la de la actriz Querelle André, en la adaptación de los años 70. André personificaba la elegancia victoriana, la inocencia y la fuerza contenida. Su belleza era clásica, casi etérea. La imagen de Demet, si bien es innegablemente atractiva, proyecta una imagen mucho más contemporánea y activa. No es que Demet no pueda interpretar un personaje con esas características, el debate reside en si esa interpretación será fiel al espíritu original del personaje. Otro punto de controversia fue el cambio de nacionalidad del personaje. En la novela y en las adaptaciones anteriores, Lady Mariana es una joven inglesa. Sin embargo, en esta nueva versión, se ha especulado que Mariana será una mujer de ascendencia mixta, quizás indo-británica. Lo que ha generado debates sobre la fidelidad a la obra original y sobre la representación de diferentes culturas en el cine y la televisión. Este cambio, aunque potencialmente interesante y enriquecedor, también abre la puerta a críticas por apropiación cultural o una representación inexacta de la historia. Algunos se preguntan si este cambio es una forma de atraer a un público más diverso o si realmente sirve a la historia. La responsabilidad de los guionistas aquí es enorme. Deben manejar esta nueva identidad con sensibilidad y respeto, asegurándose de que no se convierta en un estereotipo o en una simple herramienta de marketing. La clave está en darle profundidad y autenticidad al personaje, explorando sus raíces y su conexión con la India de una manera significativa. Además de estas críticas iniciales, también surgieron rumores sobre el ambiente en el set de rodaje. Algunas fuentes afirmaron que Demet y Kanyaman, el actor que interpreta a Sandokan, no se llevaban del todo bien, lo que generó preocupación sobre la química entre los protagonistas y la calidad de la serie. Recordemos que Demet y Kan ya habían trabajado juntos en Erkencikus, donde su química en pantalla era innegable. Sin embargo, los rumores apuntaban a que la relación entre ellos había cambiado significativamente desde entonces. La ruptura de relaciones entre compañeros de reparto no es nada nuevo en el mundo del espectáculo. Pero cuando se trata de dos actores que ya han demostrado una química explosiva en el pasado, la expectativa es aún mayor. Si la relación entre Demet y Kan realmente se ha deteriorado, podría afectar la credibilidad de su romance en la pantalla. La química entre los protagonistas es un ingrediente esencial para el éxito de cualquier historia de amor, y si los actores no logran conectar a nivel personal, será difícil transmitir esa conexión al público.
Los directores y productores seguramente están trabajando arduamente para mitigar cualquier tensión entre los actores y para crear un ambiente de trabajo positivo donde puedan enfocarse en sus personajes y en la historia. Sin embargo, la sombra de los rumores siempre estará presente hasta que la serie se estrene y el público pueda juzgar por sí mismo. Por supuesto, estos son solo rumores y es importante tomarlos con cautela. Pero la verdad es que la presión sobre Demet era enorme. No solo tenía que lidiar con las críticas por su elección para el papel, sino también con la expectativa de estar a la altura de la versión original de Lady Mariana y con la posibilidad de que su relación con Can Yaman afectara el resultado final. Imaginen la carga que debe sentir Demet. No solo está enfrentando el escrutinio público por su elección para el papel, sino que también tiene que lidiar con la presión de estar a la altura de las expectativas de los fans de Sandokan y de aquellos que amaron su química con Can en Erkencikus. Además, cualquier rumor sobre su relación personal con Can se amplifica y se convierte en un tema de debate nacional. Demet debe mantenerse enfocada en su trabajo, ignorar el ruido externo y demostrar a través de su actuación que es la persona adecuada para el papel. Pero no todo fueron críticas y rumores. Muchos fans de Demet salieron en su defensa, argumentando que ella es una actriz talentosa y versátil, capaz de interpretar cualquier papel. Destacaron su capacidad para transmitir emociones, su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Además, señalaron que es importante darle una oportunidad a esta nueva versión de Sandokan, y no juzgarla antes de verla. El fandom de Demet es conocido por su lealtad y su apoyo incondicional. Han demostrado en numerosas ocasiones que están dispuestos a defender a su ídolo de cualquier crítica o ataque. En este caso, han organizado campañas en redes sociales para expresar su apoyo a Demet y para contrarrestar los comentarios negativos. Argumentan que Demet tiene el talento y la capacidad para sorprender a todos y que es injusto juzgarla antes de ver su interpretación. Este apoyo es fundamental para Demet, ya que le brinda la confianza y el aliento que necesita para superar los obstáculos y para demostrar su valía como actriz. En medio de toda esta controversia, también se revelaron algunos secretos interesantes sobre la producción de Sandokan. Por ejemplo, se supo que la serie cuenta con un presupuesto muy elevado, lo que garantiza una producción de alta calidad, con escenarios impresionantes, vestuario elaborado y efectos especiales de última generación. También se reveló que el equipo de producción está trabajando estrechamente con expertos en historia y cultura para asegurarse de que la serie sea lo más precisa posible en su representación de la época y los lugares donde se desarrolla la historia. Un presupuesto elevado no siempre garantiza el éxito, pero sí proporciona los recursos necesarios para crear una producción visualmente atractiva y de alta calidad. En el caso de Sandokan, el presupuesto se está utilizando para construir escenarios impresionantes que recrean la Malasia del siglo XIX, para diseñar vestuarios elaborados que reflejen la moda de la época y para crear efectos especiales que den vida a las escenas de acción y aventura. Además, la colaboración con expertos en historia y cultura asegura que la serie sea lo más fiel posible a la realidad histórica y cultural de la época. Esto es especialmente importante en un contexto donde la representación de diferentes culturas puede ser objeto de controversia. Otro secreto que salió a la luz fue el hecho de que la serie se está rodando en diferentes países, incluyendo Italia, España y Tailandia, lo que añade un toque de autenticidad y exotismo a la producción. Además, se supo que algunos de los actores del elenco han tenido que someterse a un entrenamiento físico intenso para poder realizar las escenas de acción y lucha que requiere la serie. La decisión de filmar en diferentes países no solo añade autenticidad y exotismo a la producción, sino que también permite aprovechar los diferentes paisajes y recursos que ofrecen cada uno de estos lugares. Italia, con su rica historia y su arquitectura impresionante, proporciona un telón de fondo perfecto para las escenas ambientadas en Europa. España, con sus playas y su clima cálido, es ideal para las escenas marítimas y de aventura. Y Tailandia, con su exuberante vegetación y su cultura vibrante, recrea la Malasia del siglo XIX de una manera auténtica y realista. Además, el entrenamiento físico intenso al que se han sometido los actores garantiza que puedan realizar las escenas de acción y lucha de una manera convincente y segura. Esto añade un nivel de realismo a la serie y permite que los espectadores se sumerjan completamente en la historia. En cuanto a Demet, se reveló que ha estado trabajando arduamente para prepararse para el papel de Lady Mariana. Ha estado tomando clases de equitación, esgrima y baile para poder volverse con soltura en las escenas de época.
También ha estado estudiando la historia y la cultura de la época para poder comprender mejor a su personaje y darle una interpretación más auténtica. La dedicación de Demet a su papel es evidente en su compromiso con la preparación física e intelectual. Tomar clases de equitación, esgrima y baile no solo le permite desenvolverse con soltura en las escenas de época, sino que también le ayuda a conectar con el personaje a un nivel más profundo. Estudiar la historia y la cultura de la época le proporciona el contexto necesario para comprender las motivaciones y las emociones de Lady Mariana y para darle una interpretación más auténtica y convincente. Este nivel de compromiso demuestra que Demet está tomando este papel muy en serio y que está dispuesta a hacer todo lo posible para honrar al personaje y a la historia. A pesar de toda la controversia y los rumores, Demet se ha mantenido profesional y enfocada en su trabajo. Ha evitado hacer declaraciones públicas sobre las críticas y los rumores, prefiriendo dejar que su actuación hable por sí misma. En algunas entrevistas, ha expresado su entusiasmo por el proyecto y su confianza en que la serie será un éxito. También ha agradecido el apoyo de sus fans y ha prometido dar lo mejor de sí misma para honrar el personaje de Lady Mariana. La actitud profesional y reservada de Demet en medio de la controversia demuestra su madurez y su confianza en sí misma. En lugar de responder a las críticas y los rumores, ha preferido concentrarse en su trabajo y dejar que su actuación hable por sí misma. Esta es una estrategia inteligente, ya que cualquier declaración pública podría ser malinterpretada o utilizada en su contra. Al expresar su entusiasmo por el proyecto y su confianza en que la serie será un éxito, Demet transmite un mensaje positivo y optimista a sus fans y al público en general. Y al agradecer el apoyo de sus fans y prometer dar lo mejor de sí misma, demuestra su compromiso con el proyecto y su deseo de honrar al personaje de Lady Mariana. Es importante recordar que la creación de una nueva versión de un clásico siempre genera controversia. Siempre habrá quienes prefieran la versión original y quienes estén dispuestos a darle una oportunidad a la nueva. Lo importante es mantener una mente abierta y no juzgar antes de tiempo. Al final, lo que importa es la calidad de la producción, las actuaciones de los actores y la capacidad de la serie para entretener y emocionar al público. Las adaptaciones y remakes siempre son un terreno pantanoso. Por un lado, hay una base de fans establecida que ama la obra original y que tiene expectativas muy altas. Por otro lado, hay una oportunidad de atraer a un nuevo público que quizás no esté familiarizado con la historia. El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre honrar la obra original y agregar elementos nuevos que la hagan relevante para el público actual. En el caso de Sandokan, la controversia sobre la elección de Demet y el cambio de nacionalidad de Lady Mariana demuestra que el público está muy involucrado en el proyecto y que tiene opiniones muy fuertes sobre cómo se debe adaptar la historia. Lo importante es que todos mantengamos una mente abierta y que juzguemos la serie por sus propios méritos, independientemente de nuestras preferencias personales. Ahora bien, ¿podemos esperar de esta nueva versión de Sandokan? Todo indica que será una serie ambiciosa y espectacular, con una producción de alta calidad, un elenco talentoso y una historia emocionante. Sin duda, la controversia generada por la participación de Demet Özdemir ha contribuido a aumentar la expectación y el interés por la serie. Si la producción logra combinar la nostalgia por la obra original con elementos nuevos y emocionantes, podría convertirse en un gran éxito. La clave está en crear una historia que sea fiel al espíritu de Sandokan, pero que también ofrezca algo nuevo y diferente. La controversia generada por la participación de Demet ha creado una ola de publicidad gratuita para la serie, lo que sin duda ha contribuido a aumentar la expectación y el interés del público. Ahora depende de los productores y del elenco cumplir con esas expectativas y entregar una serie que esté a la altura de la leyenda de Sandokan. Si eres fan de Demet, si te gustan las series de aventuras y si estás dispuesto a darle una oportunidad a esta nueva versión de Sandokan, te recomiendo que estés atento al estreno. Estoy segura de que te sorprenderá gratamente y te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer episodio. Y si no eres fan de Demet, te invito a que veas la serie con una mente abierta y la juzgues por sus propios méritos. Quizás te lleves una grata sorpresa. Recuerden que el entretenimiento es subjetivo y que lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Lo importante es darle una oportunidad a la serie y formarse su propia opinión. Quizás descubran un nuevo personaje fab. Orito, una nueva historia emocionante o una nueva perspectiva sobre un clásico. En definitiva, el drama de Demet Özdemir en Sandokan es un ejemplo de cómo la elección de un actor para un papel puede generar controversia y debate.
Pero también es una muestra de la pasión y el interés que despiertan las adaptaciones de clásicos literarios y de la importancia de darle una oportunidad a las nuevas versiones. Este caso nos recuerda que el casting es una de las decisiones más importantes en la producción de una película o serie. La elección de un actor puede afectar la credibilidad de la historia, la química entre los personajes y la recepción del público. En el caso de Sandokan, la elección de Demet ha generado controversia porque algunos fans no la ven como la Lady Mariana ideal. Sin embargo, también hay muchos fans que la apoyan y creen que tiene el talento y la capacidad para sorprender a todos. Al final, la única manera de saber si Demet es la persona adecuada para el papel es ver la serie y juzgar su actuación por sus propios méritos. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de información, análisis y chisme. Hemos explorado a fondo el drama de Demet Özdemir en Sandokan, revelando algunos secretos interesantes sobre la producción y analizando las diferentes perspectivas sobre su elección para el papel. Hemos dejado piedras sin remover. Recuerden que al final, lo más importante es mantener una mente abierta y juzgar cada producción por sus propios méritos. No dejemos que los prejuicios y los rumores nublen nuestro juicio. Demos una oportunidad a las nuevas versiones y disfrutemos del entretenimiento que nos ofrecen. Es fundamental recordar que la creatividad y la innovación son esenciales para el progreso del entretenimiento. Si nos aferramos constantemente a las versiones originales, corremos el riesgo de estancarnos y de perder la oportunidad de descubrir nuevas historias y nuevas perspectivas. Demos la bienvenida a las nuevas versiones con una mente abierta y disfrutemos del viaje. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no olviden darle like al vídeo, dejar un comentario con su opinión sobre el tema y compartirlo con sus amigos y familiares. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Gracias desde el fondo de mi corazón. Me encantaría saber qué piensan sobre la participación de Demet Özdemir en Sandokan. ¿Creen que es una buena elección para el papel? ¿Están emocionados por ver la serie? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Sus comentarios son una valiosa fuente de inspiración y me ayudan a mejorar mi contenido. No duden en compartir sus pensamientos, opiniones y sugerencias. Estoy ansiosa por leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que estén atentos. No se arrepentirán. He estado trabajando en nuevos proyectos que estoy segura de que les encantarán. No se pierdan las próximas actualizaciones. Muchas gracias de nuevo por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden seguirme en mis redes sociales para estar al día con todas las novedades. Les mando un abrazo virtual. Ciao.